gracias, oh Dios, por la oportunidad que tenemos en esta mañana de poder acercarnos a su santa palabra. Señor, ese es un privilegio que no todos los países en el mundo tienen acceso. Por eso queremos agradecerte la libertad religiosa que Honduras goza. Y rogamos, oh Dios, por los gobernantes que tú siempre los inspiras a que protejan esa libertad para que tu palabra, Señor, pueda ser sondeado y tu palabra puede ser anunciado en todos los pueblos de Honduras, para que toda la población de Honduras tenga la oportunidad de conocer a Cristo, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, para terminar la serie que empezamos hace un par de meses sobre las finanzas del creyente, les hago memoria de que la serie en sí, la gran serie que estamos haciendo, son los, ¿cómo se llama? Los requisitos que Dios pone sobre nosotros como creyentes para ser buenos administradores de las cosas que Dios nos ha entregado. Y uno de ellos, obviamente, es nuestras finanzas. Entonces, hace un par de meses comenzamos buscando el trasfondo del Nuevo Testamento, mirando en el Viejo Testamento las enseñanzas que el pueblo de Israel recibió, pero también viendo el ejemplo del gran padre de la fe que es Abraham. Y mientras pudimos descartar la enseñanza de la ley acerca de las ofrendas debido al cambio del sacerdocio, al cambio de la ley efectuado con Cristo, sin embargo nos queda como una antorcha de la antigüedad el ejemplo de Abraham. Y Abraham, siendo el padre de todos los de la fe, tanto judíos como gentiles, entonces él es el ejemplo para nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces ya hace un par de semanas antes de Navidad comenzamos a ver los principios bíblicos por la dádiva cristiana, la promesa de fe del creyente. Les hago mención y le llamo a la memoria que a veces ciertas cosas en la Biblia no son dichas así dice el Señor. Pero como buenos detectives, tomando ejemplos de diferentes enseñanzas, podemos formalizar lo que llamamos los principios bíblicos. Ustedes recuerdan que le hice la ilustración del fumar. Yo no puedo llevarte a la Biblia donde dice no fumarás. No hay en la Biblia porque el fumar no estaba inventado. Pero le puedo llevar a un principio bíblico. ¿Y qué es? El principio bíblico es que debido al pecado vino la decadencia o la corrupción de nuestros cuerpos y por ende las enfermedades que sufrimos. Nosotros sufrimos enfermedades y moriremos debido al pecado y sus consecuencias. Entonces, cualquier cosa en este mundo que produce enfermedad dentro de mi cuerpo no es voluntad de Dios para mí. Entonces, en cada paquete de cigarrillos hay una gran advertencia del Departamento de Salud que dice fumar puede efectuar seriamente su estado de salud. Entonces yo recuerdo una persona diciéndome, bueno, pastor, ¿usted le gusta el chocolate? Sí, bueno, antes de ser diabético, yo era muy aficionado al chocolate. Y el chocolate está mal por su cuerpo, decía. Entonces yo le decía a la hermana, porque ella fumaba y se llamaba cristiano en España. Hay de todo, ¿verdad? Entonces yo le decía a ella, pues mira hermana, yo te voy a hacer un pacto, porque en el momento que el Departamento de Salud pone una etiqueta en el barra de chocolate advirtiendo que a tomar el chocolate puede causar serios problemas de salud, yo dejaré de tomar
chocolate, pero de parte tuyo tú tienes que mirar su paquete de cigarro y ya está la advertencia. Entonces, un principio bíblico es algo usando razón. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, descubrimos que el Nuevo Testamento, en hablar de las dádivas, solo habla de las dádivas para misiones o dádivas de socorro para las necesidades de los hermanos pobres en Jerusalén que estaban pasando serias dificultades económicas. No tenemos ninguna otra enseñanza acerca de las ofrendas, pero las iglesias locales sobrevivían, pagaban sus gastos, pagaban los salarios de sus pastores. ¿Cómo lo hicieron? Si nosotros tomamos la enseñanza de las dádivas para misiones y para eventos de emergencia, podemos sacar ciertos principios. Y esta es la última fase de nuestro estudio. Y ya hemos visto 4 principios hasta ahora. Y hoy vamos a terminar. Vamos a terminar con cartelera, como dicen en el inglés, ¿verdad? Entonces, los 4 principios que hemos descubierto son los siguientes. Que todos debemos participar. Cuando usted lea acerca de esas ofrendas especiales, Pablo insiste que todos participan, sean pobres o sean ricos, todos tenían que participar. Si él exige eso por una ofrenda especial, no es contra la razón asumir que él también esperaba que cada creyente apoyara su iglesia local. ¿Ves? Es un principio que todos participan. La segunda que descubrimos en su tiempo era que nuestras dádivas deben ser proporcional a nuestras entradas. Si usted no gana nada, el X% de 0 es 0. Entonces, pero si usted gana algo, usted debe dar una proporción de ello. Usted delante de Dios decide la proporción, 1%, 2%, 10%, 15, 20, lo que usted siente delante de Dios, y usted da esa proporción al Señor. La tercera que descubrimos en su día era que nuestras dádivas deben reflejar nuestra gratitud hacia Dios por la salvación que hemos recibido. La expresión en el español que dice que la cartera está cerca del corazón del hombre no es en vano, porque a convencer a una persona a soltar su dinero es muy difícil. Hombre, si usted le promete carros, casas y promete toda la riqueza del mundo, suelta los billetes rápido porque quiere beneficiar. Pero si usted le pide una dádiva que le va a empobrecerles en vez de enriquecerles, entonces cuesta sacarle el dinero. Entonces solo es una persona cuyo corazón está brotando con gratitud hacia Dios va a dar una dádiva para Dios, ¿verdad? O para la obra de Dios. Dios no necesita nuestro dinero, sino la obra. Y la cuarta que vimos es que nuestras dádivas deben ser íntegro partícipe de nuestra alabanza a Dios el día de domingo. El primer día de la semana, traiga, dice la palabra del Señor, sus dádivas para dar a Dios. Entonces, vimos ahí que nosotros podemos estar dando dinero a esta organización y a la otra organización, pero eso no tiene nada que ver con nuestro deber delante de Dios. El mundo es el mundo y la iglesia es de Dios. Entonces da al mundo lo que es del mundo y da a Dios lo que es de Dios. Entonces este es el cuarto principio.
El quinto que vamos a ver hoy en esta mañana es lo siguiente: la enseñanza de Pablo en el Nuevo Testamento acerca de la promesa de fe es tal que espera que cada uno de nosotros demos nuestra dádiva por la razón correcta delante de Dios. Vamos a ver una enseñanza de la palabra del Señor y vamos a ir a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y el versículo 1. Y vamos a descubrir ahí una enseñanza que forma la fundición o la base de la enseñanza que luego vamos a ver de parte de Pablo. Mateo capítulo 6 y versículo 1. Vamos a ver si la hallamos y que tenemos un voluntario. Diga amén cuando ya tiene para que sepamos. Amén. Ok, léelo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesús está hablando de dar dádivas. Y la primera enseñanza que Cristo da acerca de las dádivas, que es guardaos, que no des por razones equivocadas. En otras palabras, para sacar el pecho, de decir, mira, yo soy tan espiritual, yo soy más espiritual que tú, ¿verdad? O dar las dádivas para que me den de regreso, que me den la posición más elevada dentro de la iglesia, que me dé la oportunidad de predicar. Yo le puedo llevar al pueblo de Santa Lucía y llevarte a una cierta tienda. Y yo estoy tras esta joven y le he dicho, ya llevo 10 años en este pueblo predicando la palabra de Dios y todavía no ha aceptado mi invitación. ¿Sabe? Él me dice que él antes iba a una iglesia, pero luego tuvo problemas con el pastor y yo le pregunté, ¿cuál era el problema que tú tuviste con el pastor? El pastor me sacó de participar en la dirección de los cultos. ¿Por qué? Porque no estaba dando mis ofrendas el domingo. Y yo dije a él, ¿y cómo sabía su pastor que estaba dando y que no estaba dando? No, que en aquella iglesia uno tenía que firmar un formulario y decir cuánto ganaba y el pastor te decía cuánto tenía que dar. Entonces cada semana él estaba chequeando que usted daba. Entonces si no daba, entonces te quitaba de su servicio. Entonces, ¿cuál era la motivación para dar en esa iglesia? ¿Para la gloria de Dios? ¿Para la extensión del evangelio? No era para participar en la dirección. Esas son razones erróneas, hermanas. Hoy en día oímos prédicas que dicen, da a Dios y Dios te dará a ti. Entonces la gente saca los billetes. ¿Por qué? Porque por cada billete que doy es 2 de regreso. Entonces, ¿qué es la motivación en esa iglesia para dar a Dios? Amén. Para recibir. No es para que la obra de Dios prospere. Entonces, hermanos, Cristo dice, guardaos de esto. ¿Saben ustedes que en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo de esto? En Hechos capítulo 5, versículos 1 a 10, leemos acerca de unos personajes llamados Ananías y Zafira. Y Ananías y Zafira querían dar una buena ofrenda a la iglesia en Jerusalén. Pero ¿cuál fue su motivación? ¿Cuál fue su motivación? Cuando usted lee desde el versículo 1 a 10, descubrirás que su anhelo era que la gente le alabara. Que la gente dijera, wow, mire qué ofrenda dieron estos. Pero ¿sabe qué? Además de tener la mal razón de ofrendar, también la metía y la mezclaba con la mentira.
Y cuando usted lee este capítulo, capítulo 5, 1 a 10, descubrirás que Pedro le dice a ambos, no has mentido al hombre, sino has mentido a Dios. Cuando nosotros demos la ofrenda por una razón errónea, estamos mintiendo a Dios. Porque Él solo quiere la ofrenda que es para su honra y para su gloria. Amén. Y si usted pone una ofrenda en la caja de ofrenda por alguna otra motivación, entonces está mintiendo a Dios. ¿Sabe lo que me enseña eso? Esto me enseña que Dios está mirando nuestras ofrendas. Y Él está juzgando a nuestros corazones. ¿Por qué me está dando esto? Por ende, cada uno de nosotros tenemos que examinar la razón por la cual yo voy a dar X cantidad de dinero para la obra del Señor y asegurarnos que la razón por la cual lo estoy dando es para honrar a mi Señor y ver el Evangelio de Cristo prosperar en el mundo. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9 y el versículo 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Di amén cuando lo tienes. Vaya, tan rápido. Ok. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Miren lo que dice la palabra del Señor. Más claro no podría ser. ¿Te has fijado en las palabras? Yo tuve un estudio con un hermano durante la semana y le insistí que se fijara en la terminación de una palabra para sacar el jugo del versículo. Y él me dijo, yo he leído ese pasaje tantas veces y no he fijado en esa palabra. Entonces es importante que prestamos atención, hermano, a lo que está diciendo la palabra de Dios. Muchas veces los hermanos leemos la palabra de Dios demasiado rápido y no nos detenemos de fijarnos exactamente en lo que está diciendo la palabra. Mire ese versículo, vamos a sacar la lupa del Espíritu y vamos a ver lo que el Señor está diciendo. Mire lo que dice, cada uno de como propuso, ¿quién? Y usted mismo. Lo que usted decide dar. ¿Qué hay de esa iglesia donde el pastor te dice lo que tú tienes que dar? ¿Es bíblico eso? No. Conforme a esto no está bíblico. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza. No diciendo, yo no quiero dar. Oye, ¿qué me sirve eso? Pablo está diciendo, con la motivación correcta, no quejando. Y luego él dice, en el siguiente dice, ni por necesidad. ¿Qué está diciendo? Bueno, si no das ofrenda, usted no va a participar en nada en nuestra iglesia. Entonces, ¿para qué está dando? ¿Por necesidad? Porque si no lo doy, entonces no participo. Entonces, no por necesidad, no por obligación podemos decir ahí. Y luego dice, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y cómo puedes tú y yo dar alegremente? Cuando demos lo que nosotros sentimos que es de Dios. Una vez que usted está convencido en su corazón de la cantidad que Dios quiere que usted echa a la ofrenda, usted va a dar con alegría, no con tristeza.
y por ende va a estar dando por la motivación correcta delante de Dios. Y este es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, resumiendo, debemos dar con propósito, debemos dar de voluntad y con gozo. Y el Mateo 6.1, volviendo a ello, nos indica que debemos dar anónimamente. Anónimamente. ¿Por qué? Para evitar esa tentación de sacar el pecho. Entonces, hermanos, esta es la forma, la razón correcta por la cual debemos dar a la obra del Señor. Principio número 6. Vamos a ver principio número 6. La enseñanza de Pablo en el Nuevo Testamento acerca de la promesa de fe es tal de que él enseña que Dios bendecirá a aquel que participa en la promesa de fe. Inmediatamente tenemos problemas, ¿verdad? Porque inmediatamente decimos en el ambiente religioso que hay hoy en día, ya el pastor ha perdido el camino, ya está predicando la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. No estamos hablando de la prosperidad. La prosperidad, el evangelio de la prosperidad es una distorsión de una enseñanza preciosa de la palabra de Dios. Y es que Dios proveerá por tus necesidades a pesar de dar una ofrenda quizá exagerada que el Señor le ha pedido en su corazón. Vamos a ver esa enseñanza en la palabra del Señor. Vamos a ir otra vez a Mateo. Mateo capítulo 6. Recuerda que la enseñanza de los epístolas son enseñanzas fundamentadas en la enseñanza de Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces Pablo, él sabía lo que el Señor había enseñado acerca de las dádivas. Y vamos a ver en Mateo capítulo 6, versículo 4, ¿qué dice la palabra del Señor? Amén. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok, entonces tu Padre que ve en el secreto te hará en público la bendición sobre ti. Ese es el fundamento de esa enseñanza. Pero ¿en qué forma nos va a dar? ¿Nos va a dar carros? ¿Nos va a dar yates? ¿Nos va a dar aviones? No, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Aunque los charlatanes te quieren decir lo opuesto, pero la palabra del Señor no promete eso. Vamos a fijarnos en las palabras que usa la palabra del Señor. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 y luego el 8 al 9. Quitamos el versículo 7 porque el versículo 7 obviamente es palabra de Dios, pero interrumpe un poquito el pensamiento. Entonces, para aclarar el pensamiento, vamos a dejar fuera el versículo 7 por un momento y leer el versículo 6, 8 y 9. ¿Alguien lee esto, por favor? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ok, hermanos, tantas veces hemos oído el versículo 6 ser mal usada en las predicaciones de los charlatanes. Ellos dicen, el que ciega escasamente, segará escasamente. Entonces, más billete que tiras a Dios, más billete Dios va a tirar a ti. ¿Es Dios diciendo esto? Un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Cuál es el contexto? El versículo 8.
Mira el versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer abundar en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. No dice abundancia. No dice aviones, casas, carros y todo lo demás. Está diciendo, si usted siembra generosamente, Dios va a suplir la necesidad de la falta de este dinero en su billetera. En otras palabras, Dios nunca te va a pedir que usted dé algo que luego te va a hacer falta, sino Él te va a dar lo que necesita para que usted pueda dar. Entonces, vemos esto también en Filipenses capítulo 2, Filipenses, ya me perdí mi posición, Filipenses capítulo, ya me perdí, me cerré la cosa, vamos a ver, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Si usted lee desde el versículo 14 hasta el 19, tendrás el contexto completo. Por esa razón pedí a William a leerlo por nosotros. Pero ya conociendo el contexto, las personas habían dado una ofrenda exagerada al hermano Pablo, pero esto le costó a ellos, porque ellos eran gente pobre. Entonces Pablo le da esa promesa en el versículo 19. ¿Cuál es? Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muy bien. Dios pues suplirá todo lo que os quiere falta. ¿Falto yo un avión? ¿Tengo yo una necesidad de un yate? ¿Tengo yo necesidad de 2 carros en la entrada de mi casa? Dios nunca ha prometido darme estas cosas. Pero yo necesito comida. Yo necesito agua. Yo necesito luz. Yo necesito las cosas básicas de la vida. Y Dios está prometiendo, cuando usted da a Dios, la falta, el vacío que esta causa en su billetera no producirá en su vida una necesidad básica de lo que usted necesita para vivir. Hermanos, ¿cómo hace Dios eso? Pues nosotros le hemos visto, ¿no? Le hemos visto, ¿cómo se llama? En las vidas de las personas como Abraham, el padre de la fe. Él, cuando daba a Dios, primeramente él daba lo que le daba la gana dar. Y luego él llegó a madurarse y él tenía una relación personal con Dios, entonces él empezó a dar proporcionalmente. Y luego él recibió la promesa y el pacto de Dios y su relación compenetró más con Dios. Así que cuando Dios le pidió un sacrificio exageradísimo, él no le pensó 2 veces. Él estaba dispuesto a darlo. Y Dios lo bendijo. Le bendijo, pero ¿cómo lo bendijo? Lo bendijo espiritualmente. Y hermanos, cuando Abraham seguía adelante, la palabra del Señor dice que él estaba dispuesto a ofrecer a Isaac, creyendo que Dios era capaz de levantarle a la vida nuevamente. Entonces, tal era la fe de Abraham, que aunque Dios estaba pidiéndole algo exageradísimo, él confiaba que su Señor podría suplir la necesidad de él. Y queridos hermanos, cuando nosotros demos a Dios lo que sea que Dios pida de nosotros, yo te garantizo que usted no faltará en su mesa. Y si usted falta algo en su mesa el siguiente día o ese día, por culpa de haber dado a Dios, ¿sabe qué? No has escuchado bien la palabra de Dios.
no has escuchado bien la guianza de Dios referente a su ofrenda. Has oído charlatanes y no a Dios. Pero si usted escucha a Dios y Dios dice de tanto y usted da tanto, entonces usted no va a faltar nada. ¿Cómo lo va a hacer eso? Nosotros creemos en un Dios soberano, ¿no? Amén. Entonces todo está bajo su control. Entonces Dios tiene unas millares de formas de proveer por nosotros. ¿Sabe usted que Él puede guardar su salud para que usted no enferma Amén. y no tiene que gastar en medicamentos? Amén. ¿Sabe usted que Él puede guardar, sí, su carro para que su carro no tenga pinchazo o no tenga avería en el motor para que no tienes que gastar dinero en mantenimiento? ¿Sabe usted que Él puede, hacer que su trabajo sea seguro cuando pensaban que iba a perder el trabajo, pero Dios te pidió esa promesa y dando esa promesa, Dios en su soberanía provea que hay trabajo para usted? ¿Sabe usted que Dios puede impedir que el dueño de la casa que alquila suba el alquiler debido a que usted ha dado a Dios? Dios tiene una millada de formas de hacerlo. Yo les comenté en esa serie que varias veces en mi vida Dios me ha pedido que diera todo, que me tomara este paso de fe sin salario, sin nada y dependerme completamente de Él. Yo recuerdo en la primera ocasión que hice, o la segunda ocasión que hice eso, era alumno en el seminario, recién casado con Miss Carmen, y ya yo estaba haciendo mantenimiento de carros porque soy mecánico, entonces estaba haciendo mantenimiento de carros para ayudarme a ganar suficiente para comprar la provisión de esta semana, ¿verdad? Entonces, en una ocasión, cuando hice mantenimiento de un carro, me fui a entregar el carro al individuo y ella me dijo cuánto le debo. Y en aquel entonces yo cobraba como 400 lempiras por un mantenimiento completo. No lo hago ahora, ¿verdad? Pero en aquel tiempo la hacía a ese precio, ¿verdad? Entonces, ella dijo, aguarda un momento y se fue y se escribió un cheque y me lo dio doblado. Yo lo agarré, lo metí en mi bolso y me fui. Y claro, la curiosidad le agarra, ¿verdad? Entonces yo mientras estoy manejando voy sacando y mirando y una cifra muy elevada de lo que yo había pedido a ella. Pero lo más curioso de su cheque era que llevaba centavos también. Yo, si usted me pida 3 lempiras 75, yo te voy a dar 4. Pero ella escribió el talón, tantos libras y tantos centavos. Y yo dije, qué raro eso. Pero bueno, me llegué a casa y yo dije a Carmen, mira el talón que me dio esa mujer. Y yo dije, a saber por qué puso centavos. Y Carmen lo miró y dijo, yo te lo puedo decir por qué. Y yo dije, ¿por qué? Y ella fue a la gaveta y sacó una cuenta de luz que había entrado. Y era exactamente Amén, la pastor. cantidad del cheque, Gloria a Dios. hasta el centavo. Gloria a Dios. Así es mi Dios. Amén. Hermanos, así que lo que yo te estoy predicando no es teoría. Yo lo he experimentado por mi propia vida. Entonces le digo que cuando nosotros demos de acuerdo con la voluntad del Señor para mi vida, nunca vamos a faltar lo que necesitamos
para suplir nuestras necesidades. Ese es el principio de la palabra de Dios. El siguiente, el último, muy rápido, es la enseñanza de Pablo frente a la promesa de fe. Dicta de que dicta que la dádiva que demos es conforme a la madurez que tenemos espiritualmente hablando. Vamos a ver esto en Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Filipenses 2, 12 al 13. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Alguien lo lea? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Muy bien, entonces, ¿quién produce el querer? Dios. Dios. ¿Y quién produce el hacer? Dios. Entonces, cuando usted llega a una madurez espiritual, Dios te va a estar pidiendo cosas, servicio en el ministerio, pero también su ofrenda. Y conforme a su madurez, Dios te pedirá con la sabiduría de que Él va a proveer por esta ofrenda. Una persona que no tiene la madurez se asustará y dirá, de ninguna forma puedo yo dar eso. Entonces Dios bajará la cifra, porque Él sabe que no está listo para confiar en Él para tanto dinero. Pero a menudo que usted va madurando, Dios va a pedirle más para comprobarle que Él puede proveer más. Recuerda, nunca vas a faltar comida sobre su mesa por dar a Dios. Así que no importa lo que Dios te pida, Él siempre va a suplir la necesidad. Y esto es lo que descubrimos de la vida de Abraham. Dios no vino a Abraham el primer día que nació Isaac y dijo, dame su hijo. Él esperó hasta que la relación con Abraham era tal que él sabía que Abraham estaba en el punto de madurez que él podría manejar semejante petición de parte del Señor. Y hermanos, no tienes que ser un genio a saber que una iglesia local no puede sobrevivir, no puede pagar sus gastos con ofrendas. Bueno, le da lo que me sobra en mi bolso, ¿verdad? Porque eso nunca va a llegar a cubrir los costos. Necesitamos hermanos maduros que han llegado al punto de que ya están dando proporcionalmente. Y no simplemente proporcionalmente, necesitamos aquellos hermanos que están dispuestos a responder a Dios con una ofrenda exagerada, una ofrenda de sacrificio, sabiendo que su Dios ha pedido eso y Él es quien va a suplir la necesidad. Cuando una iglesia tiene balance de hermanos maduros en este rango de dar, entonces la iglesia puede sufragar sus gastos. Los gastos de mantenimiento, los gastos de electricidad, los gastos de evangelismo, el gasto del salario pastoral. Ojo, todavía esa iglesia no paga salario pastoral. Por eso no es la motivación de esa prédica. Así que, pero un día tendrán que afrontar el salario de un pastor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Francamente, no estamos en la posición todavía a pagar un salario decente a un pastor. Así que todavía no hemos llegado a esa madurez, pero llegaremos porque cada año la promesa de fe sube. No necesariamente porque los miembros han aumentado.
numéricamente hemos crecido. Tenemos 86 ya con Paulo y sus 2 hijos transfiriendo su membresía. Bajamos 83, pero luego tenemos Fabiola en los Estados, tenemos Debra en Irlanda, tenemos los hermanos del Canaán ¿cómo se llama? Las Islas Bahías. Entonces, en realidad no somos 83 tan siquiera. Entonces somos poca gente, pero sin embargo, miren lo que estamos logrando. Y lo logramos por la madurez de los que están al pie del cañón, participando en la promesa de fe, para que la obra de Dios prospere. Pero a menudo que vamos creciendo en la palabra de Dios, aquellos entre nuestra membresía que todavía no están participando, llegarán a tener la misma madurez, donde ellos participan proporcionalmente en sus dádivas a Dios. Entonces, esta es la enseñanza de la palabra del Señor, para que cada uno de nosotros participamos conforme a la voluntad de Dios. Con esto voy a concluir. Hay muchas iglesias que dicen que usted roba a Dios si usted no da su diezmo. Como hemos visto, el diezmo no tiene aplicación a la iglesia hoy en día, salvo como un ejemplo. Si usted quiere tomar ese ejemplo, es su libre albedrío hacerlo. Pero no me venga diciendo que usted está robando a Dios si no está dando un diezmo. Donde sí robamos a Dios es cuando Dios te dice lo que tú tienes que dar, no el hombre. Si yo sacara mi billetera ahora mismo y yo le diera a William una lempira, soy tan generoso, le doy una lempira, un lempira y le digo, pero eso no es para ti. Quiero que usted la lleve y la da a Miss Carmen. Si él hace cualquier cosa con esa lempira, salvo darlo a Miss Carmen, entonces lo ha robado. ¿No es así? ¿Sabe qué? Si Dios pone en su corazón 5% y usted da 4%, ha robado a Dios. Si Dios pone en su corazón 15% y usted da 10%, ha robado a Dios. En esas condiciones robamos a Dios cuando Él ha confirmado en nuestro corazón. Cuando Él habla su corazón, Él espera que usted está a la altura de madurez donde puedes asimilar ese reto de su ser. Él no lo hizo a Abraham sabiendo que iba a fallar. Él lo hizo a Abraham porque él sabía que él iba a seguirle. Entonces, si Dios ha puesto una cifra en su corazón, es porque Él sabe que usted puede y usted tiene la madurez para hacerlo. Entonces, si no lo hacemos, entonces le estamos robando a Él. Y perderemos el gozo de ver cómo Dios suple nuestras necesidades y cubre nuestros gastos. Entonces, hermanos, para terminar, ya hemos visto una larga estudio sobre lo que son las promesas de fe. Y cada uno de nosotros ahora tenemos el deber de exponernos delante del Señor y preguntar, heme aquí, Señor, ¿cuánto quiere que yo dé? De todo lo que usted me ha dado, ¿cuánto quiere que yo doy? Entonces, durante el año, nuestro deber es cumplir con esa dirección de Dios y veremos cómo Dios suple todas nuestras necesidades. Que Dios le bendiga. Quédate con él.